Sean muy bienvenidos, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios, pues una vez más nos permite estar disfrutando de este tiempo, estar, hermanos, a través de este medio, con un deseo ardiente en nuestro corazón, adorarle, exaltar su nombre, honrarle a Él a través de nuestras palabras, de nuestros cánticos, nuestras adoraciones para el Señor. Le rogamos a Dios que nos permita siempre hacerlo en espíritu y en verdad, pues nuestro mayor deseo es agradarle, y agradarle en todos nuestros caminos, en todo lo que hacemos. Decirle al Señor: para ti sea la gloria, para ti sea la honra, bendito Dios, para ti sea el honor. Pues si nosotros estamos delante de tu presencia, es precisamente gracias a tu obra, gracias a que tú, oh Señor, nos has escogido desde antes de la fundación del mundo, para que precisamente hoy, con libertad de corazón, nos podamos presentar delante de tu presencia y adorarte a ti, bendito Rey, adorarte a ti, bendito Señor. Les invito, hermanos, para que vamos al libro de Hechos, capítulo 26, y leeremos del versículo 9 al versículo 11, que dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Te invito, hermanos, démosle gracias a Dios, y dirijámosle a Él nuestra palabra de oración. Dios, hoy tú nos permites estar en el lugar donde nos encontramos. En este momento, Dios, preciso, en una oportunidad valiosa para nosotros, muy importante, Dios, pues es el momento que tú nos permites congregacionalmente, a modo virtual, Dios, a través de este medio. Tú eres soberano, Dios. Nos permites estar en unidad, con un propósito, Señor: adorarte, exaltarte a ti, bendito Rey, bendito Señor, pero también con el anhelo de escuchar tu palabra, Dios. Tú nos vivificas, tú nos das aliento, tú nos fortaleces, tú haces una obra, Dios, en nosotros sin igual, pues nos llenas de una paz única que solo proviene de ti, y nos das un gozo, Dios, que hoy disfrutamos, y al estar en tu presencia, Dios, llena totalmente nuestro corazón. Permítenos, por lo tanto, Dios, que este tiempo que estaremos reunidos para tu gloria sea un tiempo especial, pero reverente también, Dios, en el cual nosotros, al acercarnos a ti, como lo estamos haciendo, nos podamos despojar de todo, Dios, pues somos humanos, y mientras haya humanidad y carnalidad, Señor, nos podamos despojar de todo aquello que no sea de agrado, bendito Rey, y que al hacerlo, Dios, disfrutemos de la verdad de tu palabra, y disfrutemos de esa obra salvífica, y disfrutemos, Dios, de esa limpieza que tú haces cuando hay un reconocimiento de nuestra condición delante de ti, oh Dios. Nuestro anhelo, nuestro deseo es ser santo, Dios. Sabemos que es una santidad progresiva, que tu obra, Dios, la estás perfeccionando a cada uno, en cada uno de nosotros. Por eso, Dios, nos examinamos reverentemente delante de tu presencia, pues queremos ofrecerte este tiempo, Dios, y cada momento lo queremos ofrecer para gloria tuya. Nuestro deseo es adorarte, es honrarte,
y lo queremos hacer, Dios, con todo nuestro corazón. Amén. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré, porque Él me ha dado vida eterna. Porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado. Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré, porque Él me ha dado vida eterna. Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado. Sí, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria. Él es mi Rey. A Cristo he proclamado. Porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia, guíame.
sosténme con tu amor. Dame más de ti, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. Santidad y amor, Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia.
ofreciendo a ti mi vida. En santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y me postro en tu presencia. Después de este tiempo, hermanos, tan grato de adoración, es un regocijo cuando adoramos a Dios. Y es mucho mayor regocijo cuando lo hacemos de corazón, cuando lo hacemos reverentemente, cuando lo hacemos con dedicación y cuando lo hacemos con el conocimiento, como nos invita la palabra, pues lo que sale de nuestra boca es lo que está en nuestro corazón. Y al estar en nuestro corazón nos llena completamente y nos llena de gozo precisamente, pues es lo que Dios ha colocado en nosotros, una transformación completa y total para que hoy, rendidos ante su presencia, le adoremos al único que merece toda gloria, toda honra y todo el honor, y es nuestro Redentor Jesucristo. Vamos una vez más, hermanos, a Hechos capítulo 26, versículo 9 al versículo 11, recordándoles que los martes estamos, hermano, aprovechando la oportunidad para tener un tiempo de reflexión, un tiempo, hermano, de examinarnos, un tiempo de estudiar la palabra, pero aplicarla a nuestras vidas directamente. Y es lo que en esta noche, hermano, nos permite la palabra, es lo que nos permite el Señor precisamente en este día, para que disfrutemos de ella. Y disfrutando de ella, hermanos, pues evaluemos nuestra condición delante de Dios. Dice Hechos capítulo 26, yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén, con la autorización de los sacerdotes principales, y sé que muchos creyentes que allí fueran enviados a la cárcel, di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte muchas veces, y sé que los castigaran en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta en ciudades extranjeras. Señor, que en este momento, Padre, en este momento, Dios, que estamos ante ti, que estamos, Dios, delante del trono de la gracia, que estamos, Dios, en tu presencia, y que estamos, Dios, ante tu palabra. Que esa palabra, Dios, llene nuestro corazón completamente, totalmente, pero que nos permita que al ser nuestro corazón lleno, esa palabra se convierta en vida
en nuestro interior, para que ella obre realmente en ese corazón, en nuestras vidas. Nuestro deseo, Dios, es ser como tú. Nuestro deseo, Dios, es ser transformados cada día, Señor. Por lo tanto, que tu palabra cumpla esa función, que no haya resistencia en ninguno de nosotros, sino que con docilidad, Dios, permitamos que cumpla esa función de redarguir y de enseñar, que ministre Dios entonces a través de ella en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a aprovechar, hermanos, la oportunidad y a reflexionar un poco sobre la vida de este personaje que tanto hemos mencionado. Y estamos estudiando incluso el libro de Romanos, y vez tras vez venimos mencionando al apóstol Pablo, que antes, bien sabemos, se llamaba Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, famosísimo, conocido, al que nuestro Señor Jesucristo transformó por medio de su poder, y que al transformarlo lo convirtió en el apóstol Pablo, uno de los mayores predicadores y evangelistas de la historia de la iglesia. Una obra de Dios, hermanos, perfecta, maravillosa, como hace en tu vida, como hace en nuestras vidas. Y vamos a aprovechar, hermanos, aspectos de este personaje tan importante, tan valioso, y que nos ha permitido, hermanos, aprovechar tan gran contenido. Vamos a aplicarlo a nuestras vidas, para que nosotros también reconozcamos que quizás sin darnos cuenta, a pesar de que ahora somos cristianos, quizás, hermano, y la reflexión a la cual quiero llevarte en esta noche, quizás seguimos persiguiendo la iglesia. Quizás aún continuamos persiguiendo a la iglesia, dañando el cuerpo de Cristo, maltratando a los cristianos, a los miembros de esa iglesia, a tus hermanos, como un día lo hizo el apóstol Pablo. Y vamos a ver qué nos enseña, qué extraemos, hermanos, para aplicación en nuestras vidas de esta palabra, de este tema que estamos manejando en el día de hoy. Y el primer punto, ¿cómo era la vida de Pablo antes de conocer a Cristo? Y él mismo la relata en este mismo capítulo que hemos citado, hermanos, en este capítulo 26, en el texto que hemos leído, que dice: antes yo pensaba que debía hacer todo lo posible por destruir a los que creían en Jesús de Nazaret. Antes lo hacía. Esto hice en la ciudad de Jerusalén, con el permiso de los sacerdotes principales. Metí en la cárcel a muchos que creían en él, en Jesús. Cuando los mataban, yo estaba de acuerdo. Muchas veces los castigué en las sinagogas para que dejaran de creer en Cristo y maldijeran a Jesús. Tanto los odiaba que hasta los perseguía en otras ciudades. Mira el texto, hermano, cómo nos habla de Pablo, Saulo de Tarso, en ese momento. Uno de los más grandes enemigos de la iglesia, uno de los más grandes enemigos del nombre de Jesús. Uno de los más grandes enemigos de sus discípulos. Dice que tanto los odiaba, tanto era su odio en contra de los discípulos de Jesús, que los encerró en la cárcel y que dio la aprobación para que los mataran, para que mataran a muchos creyentes, muchos cristianos de la iglesia primitiva. Y su odio era tan grande, y era tan grande precisamente hacia el nombre de nuestro Señor Jesús, que castigó, dice el texto que hemos leído, a muchos cristianos hasta hacerlo blasfemar. Imagínate, hermano, todo lo que hacía.
Tanto era el dolor que causaba en ellos, por el castigo, por la manera en que los atormentaba, que los llevaba al extremo de blasfemar el nombre de Jesús. Y verdaderamente, hermanos, podemos ver y darnos cuenta que el apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo, hizo mucho daño a la iglesia. Un enorme daño. A tal punto, hermanos, que cuando se convirtió, cuando el Señor lo llamó, nadie se quería juntar con él porque no creían que era un discípulo de Jesús. Le tenían demasiado miedo. Dice Hechos 9:26, que cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, con los discípulos, pero le tenían miedo, dice la palabra. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. No creían por la persona que era, por todo lo que él había hecho. No creían. Y en lo que estamos tratando, hermanos, de buscar a través de ese tema y estas enseñanzas, es que cada uno de nosotros, teniendo en cuenta estas palabras, esta parte que hemos estudiado, apliquemos esto a nuestras vidas. Nota lo que era Pablo antes de conocer a Cristo. ¿Quién eras tú? ¿Quién éramos nosotros antes de conocer al Señor? ¿Cuántas veces hicimos cosas que hoy, hermanos, nos avergonzamos? Que si las traemos a colación y pensamos un poco en ellas, en todo lo que hicimos antes de conocer al Señor, nos da vergüenza realmente, porque posiblemente nos burlamos del Evangelio. Nos burlamos de aquellos que pregonaban y anunciaban la palabra de Dios. Nos burlamos de la iglesia. Los señalábamos, los criticábamos. Eran para nosotros motivo de burla vez tras vez. Hacíamos burla a los cristianos. ¿Cuántas veces, hermano, pasaban? Quizás te pasó a ti, que fuiste motivo de burla en el sector donde vives, desde el momento en que te convertiste a Cristo, aún de tu propia familia. ¿Cuántos hablaban de los pastores? Los criticábamos, los cuestionábamos, los menospreciábamos, y así mismo menospreciábamos la palabra del Señor, y que posiblemente, hermanos, por todo esto servimos de tropiezo para personas que tal vez estaban con la intención de buscar de Dios, de seguir al Señor, de rendir sus vidas a Él, pero nos encargábamos muchas veces de desmotivarlos, de desanimarlos para que no hicieran y no cometieran semejante error, porque es lo que nosotros creíamos con nuestros comentarios, con nuestras burlas y con nuestras ofensas, algo que hacíamos nosotros y que era para nosotros muy normal, muy natural. Es más, los de mi tiempo recordarán que cuando estábamos pequeños y alguien se convertía a Cristo, al Evangelio, como le decíamos, es un protestante, y le teníamos hasta miedo y era señalado completamente y rechazado totalmente. ¿Cuántos hacíamos parte de eso cuando no conocíamos a Cristo? Pero nota lo que hace el Señor, que a pesar de todo lo que Él hacía, de ser un perseguidor, de pasar su vida hasta ese momento persiguiendo a la iglesia, el Señor lo llamó para ser parte de la iglesia y para ser un apóstol. Dice Hechos 9, versículo 3 al 6, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. A pesar de que Pablo, hermano, mira las cosas de Dios tan tremendas, hermano, era un perseguidor. A pesar del odio que le tenía al Señor y a sus discípulos, el Señor lo buscó. El Señor llegó a su vida para salvarlo. Impresionante, hermano. Si pensamos
lo que hace Dios. Es impresionante las cosas que hace Dios. Y no solamente lo salva, sino que lo convierte en un instrumento útil para Él. Como dice el versículo 15, ve porque instrumento escogido me es este, dice el Señor, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. La gracia de Dios, hermanos, esa gracia sin igual alcanzó al perseguidor de la iglesia, a Saulo el perseguidor. Y desde ese momento, Saulo, el asesino de cristianos, el que los hacía blasfemar, fue convertido por el Señor en el apóstol Pablo. Fue convertido por el Señor, llamado a predicar el evangelio del Señor hasta lo último de la tierra. Dice el verso 20 al 22, enseguida predicaba a Cristo, como que fue inmediato, en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a este vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Impresionante, hermano. Impresionante, porque es un testimonio cuando nosotros lo miramos y lo llevamos a nuestra mente realmente y quizás tenemos en cuenta lo que es la escena. Impresionante lo que hace el Señor. Impresionante lo que Dios ha hecho en tu vida. Maravilloso lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque a pesar de nuestros errores, hermanos, a pesar de nuestras burlas, del rechazo, a pesar de tantas veces que menospreciamos al Señor y que menospreciamos a su iglesia y que menospreciamos su palabra, porque eso fue lo que hicimos vez tras vez, nuestro Dios no se cansó de buscarnos. Impresionante. Hermano, yo quiero que tú pienses bien y que tú tengas en cuenta, hermanos, todo lo que Dios hizo por tu vida para que hoy estés en su presencia. Cómo te buscó, cómo no se fijó en tus errores, cómo no se fijó en todo lo que tú habías hecho en contra de Él, porque toda nuestra vida fue en contra de Cristo. Fue en contra de Cristo. Fue un rechazo total a Él. Fue un rechazo total a Dios. Y Él no se fijó en eso. Él no se desanimó. Él continuó ahí, insistiendo, insistiendo, llamando, llamando. Nunca se cansó de buscarnos. Nunca se cansó de llamarnos. Hasta que su gracia nos alcanzó. Hasta que llegó el momento en que nosotros no pudimos resistirnos ante semejante luz. Y el Señor, ese Señor de gracia, nos alcanzó. Pero ten en cuenta, nos alcanzó a aquellos, a nosotros, que un día nos burlamos. Y que gloria al Señor, hermanos, hoy hacemos parte de esa iglesia de Cristo. Aleluya, hermano, porque qué bendición, qué bendición. Lo que Dios ha hecho es incomparable. Nada merecíamos y Dios no desmayó en buscarnos a cada uno de nosotros. Pero, ¿por qué hicimos todo eso? ¿Por qué Pablo hizo todo eso? Porque antes de conocer a Cristo, nosotros actuábamos de esa manera. Dice 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 12 y 13. Le doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró digno de confianza y me designó para servirlo. A pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Jesús, en mi insolencia, yo perseguía a su pueblo. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. El apóstol Pablo nunca negó lo que había hecho antes de conocer a Cristo. Él mismo cuenta en sus epístolas todo el daño que le hizo a la iglesia del Señor
pero reconoce que todo lo hizo, como dice el texto, por ignorancia e incredulidad. Pablo hizo todo esto porque no conocía del Señor, no creía en Él, no había conocido el Evangelio, no conocía el plan redentor de Dios por medio de Jesucristo. Por eso perseguía a la iglesia y por eso les hizo tanto daño a los cristianos. Se identifica quizás con nuestra vida, con toda seguridad. Todos los errores que cometimos, todas las cosas que hicimos antes de conocer a Cristo, todas las veces que nos burlamos, todas las veces que nuestras palabras y con nuestras acciones dañamos el cuerpo de Cristo, lo hicimos al igual que Pablo, por ignorancia, por incredulidad, pues no conocíamos del Señor. Primera de Pedro 1, versículo 14 dice: por lo tanto, vivan como hijos obedientes a Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia. Pero desde el momento en que creímos en Cristo, en que Dios tocó nuestro corazón y que lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida, dejamos de ser incrédulos y nos volvimos creyentes. Piensa en eso. Tú has dejado de ser un incrédulo. Hoy, por la gracia de Cristo, eres un creyente. Y dice Tesalonicenses 2, versículo 13, por lo tanto, nunca dejemos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es. Y esa palabra sigue actuando en ustedes, en nosotros, los que creemos. Desde el momento, hermanos, en que confesamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, conocimos la verdad. Y ese texto que nos dice el Señor en Juan 8:32 se hizo real en cada uno de nosotros. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En el momento, hermanos, en que Dios, en su infinito amor y su infinita gracia, nos permitió conocer la verdad, fuimos, dice la Escritura, verdaderamente libres. Mira, hermano, lo que hemos estudiado y lo que hemos extraído de la palabra para nuestras vidas. ¿Quiénes éramos nosotros realmente? ¿Quiénes éramos antes? ¿Quiénes somos ahora? ¿Por qué hacíamos esas cosas? Pero ¿qué nos ha permitido el Señor hoy? ¿Qué nos ha permitido el Señor hoy? Y por eso, hermanos, hoy que hemos creído y que tenemos conocimiento, que conocemos a Dios, que hacemos parte de la iglesia, que somos creyentes, el Señor nos hace una pregunta. Esa misma pregunta que le hizo al apóstol Pablo. Y nos la hace a nosotros. Porque es la aplicación de todo esto. Una historia veraz. Una historia que se identifica con nosotros. En un antes y un después. Lo que éramos, lo que ocurrió por la gracia de Cristo y lo que ahora somos. Rechazábamos, perseguíamos. Nuestro Dios que nos ama no se fijó en nuestros errores, pues los hicimos por ignorancia, obviamente. Pero de todas maneras, hermanos, la Escritura dice que nosotros, la misma creación, nos habla de Dios y nos hace sin excusa. Pero Dios, en su gran amor, tocó tu corazón, tocó nuestra vida y nos formó parte de esa iglesia que un día rechazamos. Esa palabra que un día nosotros tratamos de contradecir es precisamente la que hoy está en tu corazón y la que fluye en tu vida y te ha hecho hoy un hijo de Dios, un miembro más
de esa iglesia que Él compró con su sangre. Pero ahora que estamos y que hacemos parte de esa iglesia, el Señor nos pregunta, ¿por qué me persigues? Porque somos hijos de Dios. Y somos hijos de Dios por medio de la fe. Y lo sabemos muy bien. Hijos de Dios por medio de la fe. Ya no podemos alegar ni incredulidad ni ignorancia como quizás podríamos alegar anteriormente. Porque hoy las cosas que hacemos, tenemos conocimiento de todo. Y sabemos por la palabra de Dios lo que es bueno y lo que es malo. Pero lastimosamente, hermanos, en muchas de las cosas que hacemos, nosotros seguimos dañando el cuerpo de Cristo. Seguimos ofendiendo y seguimos maltratando. ¿Cómo dañamos a la iglesia de Cristo? La dañamos, que tú haces parte, obviamente. Esa iglesia es lo que yo quiero que tú tengas en cuenta. Y pensando en esa pregunta, ¿por qué me persigues? Nos dice el Señor, hoy que estamos en Cristo. ¿Por qué me persigue? Porque dañamos la iglesia del Señor. ¿Y cómo la dañamos? Con nuestro mal testimonio. Proverbios 25, 26 dice, como fuente turbia y manantial corrompido, es el justo que cae delante del impío. Es el justo que cae delante del impío. Si el justo, lo que dice el texto, se doblega ante el perverso, y que nos doblegamos de muchas maneras, hermano. Es como contaminar una fuente o enturbiar un manantial. ¿Y cómo nos doblegamos? Con nuestro mal testimonio, con nuestra vida de mundanalidad, con esa vida pecaminosa que vivimos muchos de nosotros, a pesar de que ahora somos hijos de Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Ensuciamos la fuente de agua que otros quieren beber para salvación. Eso es lo que estamos haciendo. Lastimosamente, hermano, muchos de nosotros, muchos cristianos, no ganamos a nadie, ni nos interesamos, ni nos preocupamos. Pero lo más tremendo y lo más delicado es que en lugar de eso, hermano, de ganar las personas para Cristo, estamos colaborando con nuestro estilo de vida para que esas personas se condenen, para que esas personas no se interesen en Cristo, no busquen de Dios. Es lo que hacemos nosotros con nuestro estilo de vida. Cuando ese estilo de vida no refleja el Cristo que verdaderamente debe reflejar. Ese Cristo que nosotros anunciamos y pregonamos está en nuestro corazón, pero que nuestros hechos demuestran lo contrario. Tu testimonio afecta, tu testimonio daña, tu testimonio destruye, tu testimonio te hace un perseguidor de la iglesia. Dañamos a la iglesia con nuestros chismes y críticas tan común hoy en día. Tan común, que nos ha afectado tanto esto, hermano, y que nos ha contaminado tanto que nos parece lo más normal. El burlarnos, el chismear, el criticar, esto es lo más natural por todo lo que estamos recibiendo hoy en día, por todo el bombardeo, a través de todos estos medios que hoy tenemos. Se hace de lo más normal que nos burlemos de otros, se hace de lo más normal que critiquemos a otros, se hace de lo más normal todas estas cosas, y no tenemos en cuenta que así nosotros que creemos en Cristo nos estamos convirtiendo en un perseguidor de Cristo, de su iglesia, porque estamos dañando. Recuerdo un texto en Marcos 9:42 que dice que si alguien hace a uno de estos pequeños seguidores míos que deje de confiar en mí, en Jesús, es mejor le sería que se atara al cuello una piedra enorme y se tirara al mar. Tú sabes el texto. Si sería tropiezo para otros, para uno de estos pequeños, tú sabes lo que significa eso. Mejor me es atarme una piedra enorme al cuello y tirarme al mar, por el daño que hago, por el daño que hago. Y posiblemente muchos de nosotros no nos damos cuenta, o no hemos querido aceptar, o no hemos querido reflexionar a cuántas personas realmente estamos destruyendo, estamos dañando, estamos haciendo tropezar para que no busquen de Dios por dedicarnos a chismear, a criticar,
a burlar, por dedicarnos a cosas que Dios cuestiona, ataca y rechaza en la palabra de Dios. ¿Cuánto daño hacemos? Y aún nos volvemos muy críticos contra la misma iglesia del Señor. Contra la misma iglesia del Señor. ¿Cuánto apoyamos nosotros todas esas cosas que se ven en las redes en contra de la iglesia, en contra de los siervos, en contra de los hombres que le están sirviendo al Señor? ¿De cuántas iglesias nosotros hablamos y señalamos? ¿Cuánto apoyamos cuando vemos estos comentarios en nuestro círculo, a nuestro alrededor, y nosotros estamos de acuerdo con eso? Hasta podríamos decir incluso, claro que en mi iglesia no es así. Tú te haces parte, hermano, piénsalo bien. Estás haciendo parte del mismo deterioro. Te estás convirtiendo en un perseguidor de la iglesia. Tú no puedes caer en semejantes cosas. Tú eres un hijo de Dios y tú tienes que distinguirte por encima de los demás y tener presente, hermano, que tú haces parte del cuerpo de Cristo y ese cuerpo de Cristo es universal, no es locativo, no es locativo en mi iglesia, tú haces parte de la iglesia, aunque estés en determinado lugar. Esa iglesia es general, esa iglesia es universal. El Señor no ofreció su vida por sector, Él ofreció su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y al hacer esto, hermano, haga parte de esa iglesia del Señor, donde quiera que se encuentre, donde quiera que esté. Y muchas veces nosotros no tenemos en cuenta eso. ¿Cómo dañamos el cuerpo de Cristo? ¿Cómo dañamos a nuestros hermanos? ¿Cómo dañamos la iglesia? ¿Cuánto perseguimos nosotros a Jesucristo? ¿Por qué es lo que estamos haciendo? Porque por cada uno de aquellos que tú criticas, que tú señalas, que tú cuestionas y que lo conduces a una burla y a un rechazo, por cada uno de ellos, Cristo murió en la cruz y ofreció su vida para el perdón de sus pecados. Y si tú lo haces, hermano, tenga la razón que tenga, tú eres un perseguidor de la iglesia. Tú eres un perseguidor de Jesús. ¿Por qué me persigues? Nos dice el Señor cuando hacemos estas cosas. Dañamos la iglesia cuando no reconocemos también que estamos destruyendo. Y es algo, hermanos, que hoy es muy impactante por todo lo que estamos viendo en este tiempo. Nuestros hijos e hijas. En Colosenses 3, versículo 21 nos dice: no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Está diciendo, padres, no deben de hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen. Y esto es muy de examinar realmente. Pero no es de examinar la manera en que nosotros lo hacemos para buscar una defensa que nos convenga, que nos permita a nosotros aceptar las cosas equivocadas que hacemos. Es verdad que estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios. Ten en cuenta eso. Los hijos contra los padres contra los hijos. Cumplimiento de la palabra de Dios. Es verdad todo eso. Es verdad que muchas de nuestras acciones son conducidas precisamente por esto. Y en nuestro afán, nuestro deseo de hacer las cosas bien, tenemos que pensar, hermanos, si estamos cometiendo errores. Cuando Pablo castigaba a los cristianos, podemos traer esto. Él los castigaba ¿para qué? Para buscar que blasfemaran del Señor. Él los maltrataba hasta matarlos. Y quizás esto nos causó un impacto. Si nosotros traemos esto a la mente, trae la escena a tu mente. Ahí está Pablo. Saulo, como se llamaba antes. Los cristianos ahí confesando el nombre de Jesús. Y él
maltratándolos duramente hasta que ellos se fueran en contra de Jesús y lo maldijeran. Para nosotros eso sería sorprendente, horrible, horrible. ¿Cómo hace semejante maltrato? Pero ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces nosotros, por nuestros maltratos, por nuestras cosas, cuántas veces nosotros maltratamos a la iglesia del Señor? ¿Cuántas veces nosotros maltratamos a nuestra familia con nuestro carácter, con nuestras palabras hirientes, con nuestras burlas, con nuestros menosprecios, porque lo hacemos? Algo que nuestros hijos ven, y no solamente ven, sino que son víctimas también en muchas ocasiones de esas cosas. ¿Cuántos de nuestros hijos, de nuestros familiares, hoy no quieren buscar de Dios? No quieren saber nada del Señor por nuestro testimonio. ¿Cuántos podrán decir, para ser como mi papá, para ser como mi mamá, mejor no quiero conocer a ese Cristo? Yo no quiero saber nada de esa iglesia. ¿Cuántos? Por nuestra mala manera de actuar, por nuestras malas palabras, por nuestras burlas, por la forma hiriente que hemos actuado, por la manera en que hemos chismeado, que hemos hablado, que hemos criticado, que hemos señalado, que hemos cuestionado. ¿Cuántos por nuestro mal testimonio estamos endureciendo el corazón de muchos de nuestras familias? Y ahí mismo nos dice el Señor también, ¿por qué me persigues? Muchas veces no tenemos en cuenta que es que el lugar santo donde tú estás es tu casa, y que tu casa, hermanos, en tu casa vive una familia, y tú tienes que mostrar ese sacerdocio real que Dios ha colocado en tu corazón, para que eso cause un impacto que motive no a lo que yo quiero, porque muchas veces es nuestro deseo y nuestra lucha y nuestra exigencia, porque yo quiero que esto sea así, no es a lo que tú quieras, a lo que Cristo quiere para tu hogar. Y Cristo quiere lo mejor, Él desea lo mejor, Él sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros, pero te colocó como luz, te colocó como sal, para que resplandezcas en alto, como dice la palabra. Y cuando nosotros no lo hacemos, nos estamos convirtiendo en perseguidores de la iglesia. ¿Por qué me persigues? Y vuelvo y repito, ¿cuántos de nuestros familiares hoy no quieren saber nada de Dios por nuestro mal testimonio? Hermano y hermana, ¿te has dado cuenta de la manera en que nosotros nos convertimos en perseguidores del Señor y en perseguidores de su iglesia? Pues que sea la oportunidad en esta noche para que tú reflexiones sobre lo que hemos hablado y ya no persigas más la iglesia del Señor, y ya no persigas más a tu Redentor Jesucristo. Terminemos orándole al Señor. Y Señor, en esta noche, a través de esta reflexión, tú, Señor, nos has permitido en tu amor, porque siempre es la evidencia de tu amor, examinarnos y reflexionar, Señor, teniendo en cuenta esta pregunta que un día le hiciste a Saulo de Tarso: ¿por qué me persigues? Y que nos dices hoy también a nosotros: ¿por qué me persigues? Pues cuánto daño hacemos, Dios, cuántas cosas equivocadas hacemos nosotros, cuánto daño le hacemos a la iglesia y a todos aquellos, Señor, que no te conocen por nuestro mal testimonio.
cuando permitimos ser doblegados por este mundo, por la mundanalidad, por aquellos que nos rodean. ¿Cuánto daño hacemos, Dios, con el testimonio que damos nosotros? Y que se convierte eso en un obstáculo para hablar de ti, oh Dios. Pues precisamente nadie quiere ser como nosotros. ¿Cuánto daño hacemos, Dios, cuando hacemos parte del chisme, de la crítica? ¿Cuánto daño hacemos verdaderamente? ¿Cuánto daño le estamos haciendo a la iglesia? ¿Cuánto daño le estamos haciendo a aquellos que están precisamente en ese círculo de crítica, de chisme, de cuestionamiento? ¿Cuántas veces caemos en esto, burlándonos, acusando, señalando, menospreciando? Oh Señor, cuántos errores cometemos, cuánto dañamos, Dios, cuando no queremos reconocer esas debilidades nuestras. Y que muchas veces, Dios, todo ese ambiente destructor la traemos a nuestros hogares y llenamos nuestro hogar de lo mismo, Dios. Nuestro mal carácter nos traiciona. Somos conducidos a hablar lo que no tenemos que hablar. Somos conducidos, Dios, a burlarnos, a señalar, a cuestionar, a criticar, a atacar. En nuestra búsqueda, Dios, equivocada, de hacer ciertas cosas. Cuánto maltratamos, Dios, a los demás. Cuánto maltratamos, Dios, a nuestra familia. Y cuántos de ellos hoy no quieren saber nada. Tanto en el mundo en general como en nuestro hogar. Y cuando hablamos del mundo, Dios, de aquellos que están fuera de nuestro hogar, ¿cuántos de ellos y cuántos de nuestro hogar hoy no quieren saber de ti, oh Dios? Absolutamente nada, porque no quieren parecerse a nosotros. Hoy no podemos decir que fue por ignorancia. Hoy no podemos decir que fue por incredulidad, porque ya nosotros sabemos lo que le agrada al Señor. Ya nosotros sabemos lo que no le agrada al Señor. Ya hoy nosotros conocemos la palabra de Dios y conocemos lo que es su voluntad. Señor, que en esta noche obres en nuestro corazón y obres en nuestras vidas a través de esta palabra, para que cuando veamos este texto y veamos estas palabras, Saulo, ¿por qué me persigues?, coloquemos nuestro nombre también. ¿Por qué me persigues? Y no lo veamos de la manera en que Pablo tan sorprendentemente lo hacía por el impacto que causaba todo esto tan horrible que nos menciona la Escritura, sino en la forma en que hoy también nosotros, de una manera horrible y dañina, afectamos también la iglesia del Señor. Señor, permítenos renunciar entonces a todas aquellas cosas, un reconocimiento en esta noche que están haciendo daño por causa de nuestro mal testimonio, por causa de nuestro mal carácter, por causa, Dios, de nuestras palabras, por causa, Dios, de lo que nosotros hacemos, por causa de nuestras críticas, por causa de nuestros chismes, por causa de nuestros comentarios. Permítenos, Dios, morir a todo esto, Dios, y permitir que la luz de Cristo, esa luz que ha iluminado mi corazón, brille entonces para que pueda resplandecer y así tocar a otros, a aquellos que están a mi alrededor. Toda la gloria sea para ti, bendito Rey, y todo el honor. Nuestro deseo, Señor, siempre es adorarte y exaltarte, lo cual, Dios, en esta noche te hemos ofrecido con todo nuestro corazón. Amén. Que el Señor les bendiga a mis amados hermanos.